1492. 1492. Ese fue el año en el que Cristóbal Colón descubrió América, ¿cierto? Sí, cierto. Lo que me sorprende, Saltamontes, es que lo dudes, siendo una fecha tan importante en la historia de nuestro país. ¿Qué? ¿Qué? Pues que no fue solo importante en nuestra historia. 1492 es uno de los años más importantes en la historia de la humanidad. Y bueno, claramente más importante todavía para España y todos los países del continente americano, incluyendo, claro, a México, que nos toca de forma pues más directa. En algún sentido, me atrevería a decir que ese es el primer año de la historia de México. ¿Qué? ¿El primer año de la historia de México? ¡Ay, pollo! Pero, oye, no es cierto, tú... Pues... ¿Qué tienes en...? ¡Ay! A ver, cálmate, Diógenes. Todo es un intercambio de ideas y la regla número 1 debe ser, pues, el respeto, la armonía. Tranquilo. Pero... Es que tú también estás faltándole el respeto a todo nuestro pasado indígena. ¿O me vas a decir que la historia de, por ejemplo, los mayas, de los mexicas, no es parte de la nuestra? A ver, nosotros vivimos aquí. Y esto en algún momento estuvo habitado por diversas culturas. Y la historia puede remontarse muy lejos en el tiempo. Hace cuando menos 3000 años. Pero bueno, más en realidad. Los olmecas, a quienes se considera como la cultura madre, fueron inclusive más antiguos. Y ellos fueron nuestros ascendientes. Venimos de ellos. Sí, pero no solo de ellos. México es un pueblo mestizo, de modo que también venimos de los españoles. Para poner una analogía, las culturas prehispánicas fueron nuestra madre y los españoles nuestros padres. La historia de México, como país mayoritariamente mestizo, inició en el momento de la concepción y esta pues tuvo lugar en el año 1492. Lo que dices no es falso. En efecto, llegaron a América una banda de asesinos, ladrones y violadores que sometieron y esclavizaron a los indios, unos verdaderos demonios. En la analogía que presentas, en la que las culturas prehispánicas fueron nuestra madre, bueno, México entonces nace con la historia de una violación, cuando los españoles nos conquistaron. A ver, no. Primero, como ya te dije, los españoles no nos conquistaron, porque nosotros no somos mexicas. Conquistaron a los mexicas, mayas, mixtecas, zapotecas, no a nosotros. Eso primero. Y por otro lado, dices que México entonces sería la historia de una violación, que llegó a nuestro país una banda de asesinos, ladrones y violadores. Y bueno, a ver, esa visión, aunque no es completamente falsa, tampoco es cierta. Y pues como todo en la vida es cuestión de perspectivas. Podríamos decir que llegó a México un ejército de ángeles, santos, héroes que impusieron el orden en un mundo apocalíptico en que las personas se sacaban el corazón y se comían entre sí. Y eso, pues tampoco es falso y tampoco es verdadero. ¿No es falso, profe Pollo? y entonces, ¿venían del cielo directamente o...? No, tampoco es falso, Saltamontes. Bueno, a ver. Ay, ¿ángeles? ¿Venían del cielo? Pues no. No venían del cielo ni tenían alas o aureolas sobre sus cabezas. A lo que me refiero es que, pues a ver, ¿de verdad no han escuchado hablar sobre la crueldad del Imperio Mexica? ¿Sobre lo terrorífico de sus costumbres? Vaya, que por ejemplo despellejaban a algunas personas, tanto amigos como enemigos, y se comían su corazón. Se vestían con sus pieles como si fueran trapos.
por decir solo algunas de sus costumbres, o el asesinato sistemático de bebés que eran ofrecidos al dios Tlaloc para que, pues, lloviera. Bueno, sí. Y sí suena muy cruel, pero eso era su cultura, y los españoles fueron invasores. Sí, eso es cierto, indiscutiblemente. Pero, ¿por qué crees que lo consiguieron? Que con un puñado de españoles que no llegaban a los 1000 conquistaron a un gran imperio, no precisamente pacífico, y que pues superaban ampliamente sus números. Pues porque tenían armas de fuego y los mexicas, ¿no? Muy bien, Saltamontes, claro. Era un asunto de superioridad militar indiscutible. No, Saltamontes, no, Diógenes. Eso influyó, claro, y mucho. Pero no. Bueno, también porque al principio los mexicas creyeron que los españoles eran dioses, y en particular Cortés fue identificado con Quetzalcóatl y Pedro de Alvarado con Tonatiuh. Ok, sí, eso también influyó y mucho. Pero esa ventaja se les acabó. Eventualmente, los mexicas, que eran muy superiores en número y que además eran un pueblo muy guerrero, les hicieron frente. Nantok ni Guané, Ipanini Tonali, Ipantitlacuepasque, Ihuantiquinmictisque. Macamo y Huian Yocosh con Mocaucan in Techanhuisque, Ahuintlaxcalteca Chichitotonguan. No Neuan, no Mactica, ni Copinili Sillolo Wintonatiu. Casno no Manitecpanas Itzonteco ni Tlacateca Utzonpancopa. Y Pampatzinco, Totiotzin, Huitzilopochtli. La batalla no fue sencilla, aunque al final ganaron. Los españoles. Bueno, en una batalla muy importante, no, al final ganaron los mexicas y los españoles debieron huir. Esto es lo que se conoce como la Noche Triste, en que se supone que Hernán Cortés lloró al pie de un árbol. En fin, si los españoles eventualmente ganaron, fue principalmente por sus aliados, porque muchos pueblos indígenas, sobre todo los tlaxcaltecas, se hicieron aliados de Cortés, y es que para todos ellos, él era un poco como un salvador, el que los iba a liberar de los tiranos que eran los mexicas. Aunque luego, bueno, sí, al final todos fueron, aunque muchos no de nombre, en la práctica, pues sí, igual esclavizaron a todos. Vaya salvadores, los liberan de los tiranos los mexicas y luego ellos los esclavizan. No, profe Pollo, aquí sí 10-0 a favor de Diógenes el Búho. La época de la colonia, Pollo, es la historia de unos abusivos y aprovechados que pues tenían esclavizados a los indígenas. No fueron los héroes, los esclavizaban y violaban a las mujeres, mataban a los hombres, a menudo torturándolos para que confesaran dónde tenían escondido el oro. A Cuauhtémoc, que fue gobernante de los mexicas, lo torturaron y mataron porque buscaban un tesoro que tal vez ni siquiera existía. ¿Héroes? ¿Santos? Y yo no estoy diciendo que lo hayan sido, Diógenes, héroes o santos. No, tampoco estoy negando la crueldad con la que dominaron a los indígenas. Pero creo que cuando la historia la pensamos en términos de héroes y villanos está mal, es poco objetiva. ¿A qué te refieres con que es poco objetiva? Lo que estoy diciendo es cierto. ¿Lo es? 20-0 a favor de Diógenes el Búho. A ver, profe Pollo, si lo que dice Diógenes es cierto y los indígenas tuvieron pues ese horrible destino, pues ¿dónde está su supuesta imparcialidad? Si lo que dice es cierto y tú lo reconoces, es más, 30-0 a favor de Diógenes el Búho. A ver, Saltamontes, sí, lo que dice Diógenes es cierto. Sin embargo, lo que digo yo también, México es un país multicultural en el que sigue existiendo una población indígena que conserva sus lenguas originales, náhuatl, maya, otomí y otras muchas.
Pero también, en términos numéricos, pues es mucho mayor la población mestiza, es decir, población que es resultado de la mezcla de diferentes culturas. Y esa mezcla fue violenta, claro, pero eso es otro tema. Y bueno, seguro que hay casos, y no creo que sean demasiado pocos, en los que no lo fue, en los que no fue violenta, algunos al menos. De modo que venimos también de los españoles, y Diógenes, producto de este odio al conquistador, dice: cuando los españoles nos conquistaron, ¿a quiénes? Diógenes, ¿eres mexica? ¿Eres maya? ¿Eres zapoteca? No, pollo, claro que no. Entonces a ti no te conquistaron. Si eres mestizo, y yo creo que lo eres, como yo también, entonces en tu ADN tienes raíces tanto de los conquistados como de los conquistadores. Pero claro, como es más fácil identificarte con quien perdió, porque hacerlo con el conquistador sería como convertirte en el malo del cuento, te olvidas de que también eres pues descendiente de españoles. De modo que me parece más preciso, más justo también, decir que algunos de nuestros ancestros, los españoles, conquistaron a algunos otros de nuestros ancestros prehispánicos. Y hay algo más que tenemos que decir. Una reflexión que hizo un tal Guillermo Bonfil Batallas en su libro México Profundo. Y es que el mestizo se convirtió en el gachupín para el indio. Es decir, al final, los pueblos indígenas son marginados. ¿Por quiénes? ¿Acaso por los españoles? No, para nada. Los españoles están en España. La población mestiza de la cual formamos parte ha marginado a los indígenas. Es que es absurdo. A menudo existe el espectáculo ridículo de personas que admiran mucho a las culturas prehispánicas, pero ahí, detrás de una vitrina, en un museo, y son hispanófobos, es decir, culpan a los malvados españoles de habernos conquistado. Se sienten indígenas, pero no solo no hablan ninguna lengua indígena, sino que México, como nación, ha relegado a los indígenas. Y existe, y no es tan extraño el término indio como insulto. Eres un indio, estás bien indio. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien que admira las culturas prehispánicas detrás de una vitrina se olvida de que siguen vivos y manifieste desprecio a los descendientes más directos de aquellos a quienes, según esto, admira? Y contrariamente, por ejemplo, el canon de belleza es todo menos indígena. A menudo se siente atraído por modelos más bien europeos y americanos, es decir, atraído por aquellos a quienes, según esto, desprecian. 10-0 a favor del profe Pollo. No, Saltamontes, 0-0. Mi opinión es tan correcta como la de Diógenes. Sí, en efecto, la conquista y colonización de las culturas indígenas de nuestro país es una historia, pues sí, de gran violencia y crueldad. Lo que dice Diógenes es cierto, pero también enojarnos con los españoles a menudo es una excusa para no observar en nosotros mismos y darnos cuenta de que no somos mejores, y me incluyo. Yo, por ejemplo, no sé náhuatl ni ninguna lengua indígena, y sí en cambio otros idiomas europeos. Es decir, no es que no me gusten los idiomas, pero los indígenas de nuestro país pues no me abrirían a un mundo globalizado y no aumentarían tanto el número de lecturas disponibles, como si en cambio otros idiomas europeos. ¿Tú, Diógenes, conoces alguna lengua indígena? No. Y bueno, si hablamos de cultura, con toda honestidad, ¿qué tan cercano eres a la cultura prehispánica? ¿Conoces sus diferentes calendarios, su mitología, su filosofía? ¿O conoces mayormente la filosofía griega y europea en general? Conozco más de filosofía griega y europea en general. Somos mexicanos, eso es cierto, y también lo es que los españoles, pero no los españoles actuales, sino algunos españoles de hace 500 años llegaron a las costas de Yucatán y emprendieron una labor de conquista y posterior colonización, pero no de nosotros, porque según
bueno, mi postura, nosotros no estuvimos en ese momento, no existíamos. Nosotros somos descendientes de ellos y de ellos. Pero nuevamente, es difícil sentir empatía por aquel a quien tradicionalmente se identifica con el malo, porque no queremos ser los malos. Entonces, nos evadimos de la realidad y creemos que somos descendientes solo de ellos. Aunque, paradójica y contradictoriamente, a los que verdaderamente son descendientes de ellos, los marginamos. Ay, pollo, ya me hiciste sentir mal. Sí, profe Pollo. ¡Auch! Pero bueno, a ver, entonces, ¿cuál es tu punto? Que debemos intentar estudiar la historia sin héroes ni villanos, no identificarnos con ellos y olvidar que también somos parte de aquellos. Pero bueno, ¿no podríamos decir que somos más parte de ellos porque vivimos en México? Muy bien, muy buen argumento, Saltamontes. A ver, pollo. Pues más o menos. En efecto, si no somos sus descendientes directos, sí de cualquier manera, podemos considerarnos como sus herederos. Heredamos el territorio en que ellos vivían. Pero, ¿y con respecto a la cultura y el idioma? ¿Heredamos su idioma? No. No, pues hablamos español. Más bien heredamos el idioma, pues, de ellos. ¿Y la religión? Huitzilopochtli, Tlaloc y Quetzalcóatl son los principales dioses para la población mexicana, ¿o lo es el dios católico, Cristo? Cristo. Y con respecto al arte y la cultura, por ejemplo, ¿cuántos personajes de la historia prehispánica conocemos? ¿Contra cuántos de la historia europea? Y el programa de estudios en las escuelas, ¿qué conocemos más? Y en filosofía y en mitología, ¿qué cultura es más cercana a la nuestra? Ay, pues... sí, la española. Bueno, pero ¿qué hay del Día de Muertos? Bueno, a ver, en efecto, en México tenemos una combinación de culturas. Sincretismo, pollo, sincretismo cultural. ¿Qué es eso de sincretismo? Es como la combinación de dos culturas. Es, en el Día de Muertos, por ejemplo, se mezclan elementos prehispánicos con otros españoles. El caso es que, bueno, sí, claro, nuestra cultura es también una mezcla, pero al final no me parece tan fácil decir como mexicanos a qué somos más cercanos. Como ya dije, identificarnos con los españoles es más difícil, porque en algún modo nos convierte, al menos en parte, en los malos del cuento, y nadie quiere ser el malo. Pero somos descendientes de ambos, tanto en nuestro ADN como en nuestras tradiciones. Y una historia que olvida esto es una historia mutilada, es una historia incompleta, y tenemos, yo creo, que aceptarnos y reconciliarnos con nuestro pasado completo. Es el punto inicial para entendernos mejor. De modo que, repito, 1492 es el año inicial de la historia de México. Y así como al menos un poco estudiamos a las culturas indígenas, es decir, alegóricamente a nuestra madre, debemos entender también quién fue nuestro padre. Y no odiarlo, sino intentar, en lo posible, entenderlo. 1492 fue un año muy importante. Y es que no solamente fue el año en que Cristóbal Colón descubrió América, sino también aquel en que los españoles terminaron de reconquistar su país. Saltamontes, ¿tú sabes cuánto tiempo duró la colonia? Es decir, ¿cuánto tiempo los españoles gobernaron en el territorio que hoy es México? O sea, vaya, nuevamente, en otras palabras, ¿cuánto tiempo duró la Nueva España? ¡Saltamontes! Pues no me acuerdo. Es nuestra historia, Saltamontes. Oh, no sé, ¿100 años? ¿100 años? Oh, pues no sé. 300 años, Saltamontes. 300 años de abusos. Uy, mucho. Mucho, ¿verdad? ¿Y tú sabes, Saltamontes,
que así como los españoles conquistaron el territorio que hoy es México, así también los árabes conquistaron el territorio que hoy es España? No, no lo sabía. Y quiero hablar de eso por lo que ya dije. Tenemos que entender también a nuestros padres, los españoles, y no solo a nuestras madres. El caso Saltamontes es que, si 300 años te ha parecido mucho, entonces, ¿qué opinas de que los árabes hayan estado 700 años en España? Uy, pues más. Bueno, si nuestra independencia la obtuvimos en el año de 1821 con la firma del Tratado de Córdoba. ¡Ey! Saltamontes, ahora sí me sorprendiste. ¿Y a mí? 1-0 a favor del pequeño Saltamontes. 10-0. Muy bien. Pero bueno, ¿y cuándo fue la fecha de independencia de España? Bueno, no. A ver, más que independencia, fue una guerra de reconquista. Es un poco diferente. Los españoles recuperaron su territorio, cosa que los mexicas, mayas, mixtecas y demás, pues jamás hicieron. No fue independencia, fue reconquista. Y fue el año de 1492. O sea, 1492, que es cuando Cristóbal Colón descubre América, ¿es también el mismo año en que los españoles terminan la reconquista? Sí, Saltamontes, el mismo año. Y esto es muy importante porque explica mucho de la personalidad de los españoles como hombres en los que las armas y la fe religiosa estaban mezcladas. Y es que la guerra de reconquista, en un gran sentido, fue una guerra religiosa. Eran cristianos contra moros, musulmanes, de modo que, por ejemplo, un héroe legendario de los españoles era Santiago Matamoros, que era una especie de santo caballero, un guerrero, pero un santo, porque era, pues, un defensor del cristianismo. Y esto había durado ya mucho tiempo. Además, no solo eso, sino que 1492 es en realidad un poco la frontera entre el periodo medieval y la era moderna. Creí que el final de la Edad Media era el año de 1453. Oye, Saltamontes, muy bien. ¿No será que estás haciendo trampa de algún modo? No, yo me acuerdo. A ver, Diógenes, sí. Muy bien, Saltamontes, efectivamente. Mira, las fechas de inicio y fin de una época son un poco arbitrarias. Se suele considerar, en efecto, 1453 como, pues, el fin de la Edad Media. Y esto es porque, pues, fue cuando cayó el Imperio Romano de Oriente. Pero bueno, no importa mucho. De cualquier manera, es un poco el límite entre dos épocas. Y en la Edad Media, muchas guerras fueron guerras santas. Pero las guerras son malas. Bueno, sí, claro. Pero, bueno, así eran conocidas las cruzadas, que eran guerras en contra de los musulmanes, y eran santas porque su objetivo era recuperar la Tierra Santa para la cristiandad. El caso es que España, que a diferencia de las otras naciones tenía a los musulmanes en su propia península, debieron unirse, y es que no era un reino español sino muchos: Castilla, Aragón, León, Asturias y otros más. Eran muchos y se unieron para expulsar a los musulmanes. ¿Y qué los unió? La religión. Bueno, Pollo, pero los españoles ya se habían un poco mezclado con los musulmanes. A menudo un reino cristiano y uno musulmán podían ser aliados y... Sí, Diógenes, vaya. Pero es un poco una síntesis. Claro, si profundizáramos más, deberíamos hacer varias aclaraciones. Pero de momento, toda esta historia me interesa solo en la medida en la que nos permitirá identificar a los españoles como muy católicos. Y bueno, en ese mismo sentido, vale la pena entender que mientras los españoles están expulsando a los moros de España, y en el fervor religioso también a los judíos, en el resto de Europa también hay asuntos religiosos. También habían expulsado a los judíos, pero no solo eso, sino que el catolicismo entró en crisis. Después de 1492, fecha del descubrimiento de América, pero antes de 1521,
Cuando Cortés concluyó la conquista de México, en Europa llegó una época a la que se le conoce como la Reforma Protestante. Martín Lutero y otros comenzaron una crítica a la religión católica, que desembocó en un cisma, es decir, justo en el momento en el que la religión católica estaba llegando al continente americano, algunas partes del continente europeo, principalmente Alemania e Inglaterra, se apartaban de él. Por todo esto, los españoles eran como los salvadores de la fe. Y cuando América fue descubierta, el Papa Alejandro VI emitió las bulas alejandrinas. ¿Qué? ¿Unas bulas? ¿Mulas? ¿Qué? Unos documentos que autorizaban a España el derecho de conquistar América y obligación también de evangelizarla. En fin, regresemos al año de 1492, en que Cristóbal Colón salió del puerto de Palos y finalmente tocó tierra, la isla de Guananí, el 12 de octubre. ¡Oh, el Día de la Raza! Efectivamente. Y bueno, en este primer viaje, Cristóbal Colón no tocó México. Se quedó bordeando en las islas de Guananí, que hoy es conocida como San Salvador, y bueno, posteriormente llegó a la isla de La Española, en donde el día de hoy están los países de Haití y República Dominicana. Colón regresa a España y hace un segundo viaje no muy diferente del primero. Posteriormente, en el tercero, toca tierra sudamericana y en el cuarto viaje, Centroamérica. Es decir, propiamente él jamás llegó a tierras hoy día mexicanas. En 1517, Francisco Hernández de Córdoba, en un viaje infructuoso, toca la costa de Yucatán. Pero pues los mayas atacaron y los españoles huyeron. En 1518 vuelven a intentarlo, ahora en una expedición dirigida por Juan de Grijalva. Y en 1519, Hernán Cortés. A ver, Pollo, estás yendo un poco demasiado rápido, porque pues habría que mencionar las condiciones en las que Cortés llega, no tanto como explorador como los anteriores, sino más bien en un plan de conquista, yendo en contra de hecho de las órdenes de Diego Velázquez, que era el gobernador de Cuba. Cortés... Sí, Diógenes, pero... Vale, ya, tienes razón. De momento no hablaremos tanto de historia, sino que es más bien un panorama general. Y bueno, es cierto, yo igual creo que son los malos, pero pues sí, es verdad que la religión tenía mucha importancia. Pero bueno, no hay que olvidarnos que la religión era un instrumento de dominio, y así, por ejemplo, cuando los españoles conquistaban un lugar, tiraban a los ídolos de sus pirámides, lo que claro era una barbaridad para los indígenas que debieron sentirse abandonados, y es que pues sus dioses no les ayudaron mucho, y después de tirarlos, bueno, las cruces. Es decir, fue acabar con la religión de los indígenas para imponer la suya y someter a los indios. Mira, es como si hubiera un mundo de tinieblas. De hecho, pues eso era. Como hemos dicho, la Edad Media todavía estaba demasiado cercana. Las historias fantásticas de dragones y animales míticos hacía no mucho todavía estaba presente. No tenía mucho tiempo que los marineros creían en la existencia de monstruos marinos y fue con mucho miedo que emprendieron el viaje de descubrimiento de América. Y entonces América se convirtió en el hogar imaginario de todos los monstruos y criaturas fantásticas en que ellos creían. Entonces, claro, los españoles que llegaron, pues tenían miedo. Y entonces encontraron a unos hombres muy diferentes de ellos. Para empezar, desnudos, según dice el gran cronista Bernal Díaz del Castillo, con sus vergüenzas al aire. Y conforme continúa el proceso de conquista, los choques culturales no hacen sino crecer
es un gran choque de culturas. Pues bien, las cruces que los españoles instalaban en donde habían estado los ídolos eran como si fueran focos que iluminaban el lugar tan tenebroso que era pues esas culturas raras que comían personas y sacaban corazones. Ese lugar tan tenebroso lo iluminaban con la luz de Dios. Eran entonces, claro, soldados, pero eran soldados cristianos, con miedo. Y así podemos entender, por ejemplo, que uno de sus gritos de guerra era Santiago Apóstol. Santiago Apóstol, ¿y quién era ese? Pues Saltamontes, ¿no recuerdas a Santiago Matamoros? Ah, el que era como el héroe en la guerra contra los musulmanes, contra los moros. En efecto, bueno, pues él se convirtió ahora en Santiago Mataindios. En la inercia de las guerras religiosas, a las que tanto por las cruzadas como por su proceso de reconquista, los españoles estaban tan acostumbrados, pues entonces las continuaron. Oye, pollo, pero estás insinuando que entonces era solamente el amor de Dios y el fervor religioso lo que inspiraba a los españoles. ¿Y qué hay de la ambición? Bueno, Diógenes, a ver, claro, por supuesto, los soldados eran hombres de fe, pero también eran hombres en busca de la aventura, ambiciosos, y pues llegaron y encontraron más, y más, y más regalos, todos dorados, ¡ajá! Oro, 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 oro. Y es que sí, tenían miedo. Pero para fortuna suya, no solo los españoles tuvieron miedo, también los indígenas. Y Moctezuma, en un intento muy desafortunado de sobornarlos para evitar que llegaran a su ciudad, les dio grandes regalos. Y les mandaba decir que no era necesario que continuaran su viaje a México Tenochtitlan, que él se encargaría de mandarles todo lo que quisieran. Y bueno, para los españoles, pues es que el soborno no funcionó, porque aquello, muy lejos de hacer que ellos no quisieran ir a la capital, a México Tenochtitlan, pues no, aquello fue la gran tentación y con más razón quisieron ir. Llegaron y a la vista de las muy crueles costumbres mexicas, ¿tú de verdad crees que no tuvieron miedo? Pero bueno, Hernán Cortés fue muy inteligente y ya había observado que todos le tenían miedo a los mexicas, de modo que en su viaje a México Tenochtitlan logró convencer a muchos otros pueblos de aliarse con él, sobre todo los tlaxcaltecas. Y no solo eso, es que también supo utilizar los choques culturales en su favor. Por ejemplo, se ponía a platicar con los caballos. ¿Cómo? ¿Pero los caballos sabían hablar? No, saltamontes, claro que no sabían hablar los caballos. Pero Cortés fingía que hablaba con los caballos. Y entonces los indígenas decían, oh, ¿quién es este que habla con esos seres extraños y raros? Cortés fue un gran estratega, un psicólogo realmente. Y bueno, hay muchas historias al respecto de las estrategias de Hernán Cortés, que muy pronto se dio cuenta de que lo habían confundido con un dios y a uno de sus soldados, Pedro de Alvarado, con otro. Oh, y bueno, ¿qué más pasó? Pues eso te lo contaré en otra ocasión, en que el tema sea la conquista de México. Pero bueno, no de momento. ¡Ay! Pues sí, saltamontes. De momento solo quería ponerte en contexto para el próximo video, que es la reflexión que hicieron los españoles de si lo que estaban haciendo era justo o no. ¿Cómo? O sea, los españoles de su tiempo, los conquistadores, ¿tuvieron dudas de si lo que estaban haciendo estaba bien o mal? ¿Los conquistadores se arrepintieron? Muchos religiosos y los reyes también tuvieron dudas, y hubo muchos discursos sobre el tema, pero de eso hablaremos en el próximo video. La polémica de Valladolid.